Bien, queridos hermanos, como lo prometido es deuda, la semana pasada estuve hablando con respecto al diezmo y las creencias erróneas. La única razón de que uno toca estos temas porque tiene que dar luz a los hermanos de pronto, porque hay muchos engaños, muchas cosas, y también dentro de la iglesia se han cometido errores con respecto al tema del diezmo. Pero delante de Dios yo he querido transparentar las cosas. Dios me libre de manipular alguna situación, porque no va por ahí, ¿ya? No quiero manipular a nadie, pero aquí está mi sobre diezmo. Después vamos a hablar de esto, pero tiene que ver con cómo nos acercamos a la Escritura y sacamos realmente lo que Dios quiere con respecto a los diezmos y la ofrenda. Porque es fácil juzgar y hacer juicio de valores mientras nunca has leído la palabra de Dios. Y de pronto esto se ha prestado debido a falsos pastores, ¿ya? Que de pronto utilizan esto para su enriquecimiento, para cosas que yo digo delante cuando el Señor les llame, Dios tenga misericordia, ¿ya? Entonces yo quiero acercarme al texto, querido hermano, con suma honestidad. Yo les dije que yo soy de los que creo en que hay que diezmar, ¿no es cierto? Usted a lo mejor tendrá una apreciación distinta, pero a mí, mi pastor, Pedro Arias, cuando me hizo el discipulado, me dejó clarito lo que era el diezmar, y eso lo he aplicado hasta el día de hoy. Quiero contarles, no quiero hacerme la víctima, pero yo vengo de un contexto familiar muy pobre, un padre alcohólico, una mamá dueña de casa que hacía lo mejor posible, y fíjense ustedes que más encima éramos 8 hermanos. Ustedes comprenderán que en mi vida en ese sentido tuve hartas carencias, ¿no es cierto? Pero, queridos hermanos, cuando conocí al Señor, el Señor transformó eso. Y decía, aunque no tengas, da. Y aplico ese principio desde que me convertí a Cristo. Yo siempre les digo que es verdad que cuando conocí a mi esposa en la iglesia, ella me conoció con un puro par de pantalones y una pura camisa. Entonces, cuando yo tenía que ir a la iglesia, tenía que lavar el pantalón súper temprano o el día anterior, porque no tenía para ir a la iglesia. Ahora el Señor me ha prosperado y ahora en vez de tener un pantalón tengo 2. O sea, Dios me multiplicó el 100%. No, querido hermano. Y esa es mi realidad. Y me acuerdo que mi esposa, yo siempre te lo cuento y me emociono, que mi esposa cuando pololeamos en la iglesia, yo la conocí en la Alianza. Las mejores cosas pasan en la iglesia. Y fíjense ustedes que ella, el primer regalo que me hizo de cumpleaños fue un chaleco, porque no tenía chaleco. ¿Lo quiero manipular? Dije. No, pero esa es mi realidad, ese es mi contexto. Entonces cuando llego a la comunidad, esta comunidad me dice, oye, pero tú es mejor más dar que recibir. Y tuve mis luchas, querido hermano. Tuve mis luchas personales ahí en lo íntimo, pero la verdad, querido hermano, cuando hemos descubierto que nunca está de más darle al Señor, Dios siempre te prospera de una cosa u otra. Amén. Y también cuando a veces tú no le das, Dios siempre toma de tu vida de una u otra manera. ¿No es cierto? Pero, como les digo, quiero acercarme al texto lo más claramente posible. Y el texto está ahí en el libro de... Vamos a hacer una breve línea de tiempo. Yo dije que la primera parte iba a tratar sobre el diezmo en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y yo dije que el diezmo en el Antiguo Testamento había diferentes diezmos. Dijimos que había ¿cuántos tipos de diezmos? 3, ¿no es cierto? Que esos diezmos era uno para el sacerdote, para el templo, y para uno que se tomaba cada 3 años, que era para las viudas, los huérfanos, ¿ya? Y también para los levitas. Y ¿qué lección podemos extraer sobre este tema? Es que la Biblia dice que hay un acto que marca al pueblo de Dios, que es la obediencia. Dios puso muchos estatutos y reglamentos porque Dios quería un pueblo para sí que le fuera fiel, obediente. Y este pueblo evidentemente que siempre se resistió a Dios. Entonces Dios nunca pudo ser el Señor de ellos. Y vemos en el Antiguo Testamento hay pasajes preciosos de los profetas de Dios que hablaban, decían, ¿cuántas veces te quise? El mismo Jesús, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise
acoger que se fueras mía y no quisiste. Los profetas cuando hablaban decían, porque tú fuiste constantemente rebelde delante del Señor. Entonces ese es el panorama del Antiguo Testamento. Y nosotros decíamos que el texto en el Antiguo Testamento hay algo que marca la vida, si ustedes estudian, es que Dios quería un pueblo obediente. Y este pueblo constantemente fue desobediente. Pero ahora vamos a hablar en el Nuevo Testamento. Y el texto está ahí en el libro de Corintios, 9:6, Nueva Traducción Viviente, dice, recuerden lo siguiente, este es un principio bíblico. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Oremos. Padre, voy a compartir tu palabra, quiero pedir que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu nos fortalezca y que abra nuestra mente, Señor, para escuchar lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, quizás este sermón no va orientado a los que diezman o a los que vienen a la iglesia, sino a nuestros hijos, a los más jóvenes. Lucas, te estoy mirando. Por allá, a la Matilda, quizás a nuestros hijos, que ellos rompan eso. Querido hermano, que está orientado a que quizás yo lo necesito, bueno, si usted no lo hace y no quiere hacer, hágalo, pero la verdad es que esto va orientado a un principio bíblico que hay que enseñar en la iglesia. Y va orientado a estos hermanos, a estos hermanos jóvenes. Pero si usted no lo hace, con mayor razón, hágalo. Hoy proliferan una cantidad de iglesias que en el nombre del Señor sostienen y predican que sus miembros, incluso aquellos que no lo son, deben ofrendar el diezmo de sus ingresos, bajo el cargo de que el Señor retirará su bendición si no lo hacen. El temor, ¿no es cierto? Pero dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, cuando nos acercamos al tema de que es tan delicado sobre los dineros, tenemos que acercarnos bajo el prisma del amor. Porque en la iglesia, aún de nuestra corporación, en otra iglesia, no esta, no le cuenten a nadie, esa parte ponela en el YouTube si sale, y pastores de la alianza que de pronto predicaban esto con el temor. Y tú no te va a ir bien, que aquí esto, que tú no puedes opinar, que tú no quieres hacer esto, una serie de cosas humanas. Pero nosotros debemos acercarnos al texto bíblico con toda honestidad y transparencia. En el Nuevo Testamento asume que todo cristiano querrá contribuir de forma generosa. Toda iglesia y toda organización misionera tiene gastos y necesita recursos. Los diezmos y las ofrendas ayudan a que la iglesia se mantenga en funcionamiento y es por eso que son muy importantes para la expresión del reino de Dios. Ya, queridos hermanos, la verdad que yo llevo 1 año y medio donde ustedes me han sustentado. Yo antes trabajaba en otro lado, pero ahora he decidido vivir por fe y ustedes, queridos hermanos, me han sustentado y hay algunos que siempre han sido fieles. ¿Ya? Y eso ha permitido que su pastor venga de tan lejos para acá a pegarle palo. No, tiene que ver con eso. Entonces, querido hermano, recuerden lo siguiente, dice la palabra de Dios, recuérdenlo, Corintios. Dice, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Fíjense ustedes que la iglesia siempre, este tema ha sido como tabú, precisamente por los excesos que han caído en la iglesia. Fíjense ustedes que en la época ha salido la falsa doctrina de la prosperidad, ¿lo han escuchado, no? Hay muchos pastores que salen en la tele y algunos, yo sé que algunos los ven, que están bajo esta doctrina. Cuidado, hermano. Yo no voy a dar nombre, pero voy a hablar de un argentino. Empieza con D. El otro día escuchaba cuando él decía en una parte de su entrevista, decía, yo no necesito la palabra de Dios. Decía él, yo me sirvo de Dios para hacer las cosas. Es el principio de esta teología de la prosperidad. O sea, usamos a Dios a nuestra conveniencia. Y la falsa doctrina de la prosperidad, que surgió principalmente en la época del 70
ha penetrado muchísimo la iglesia, enseñando que Dios desea la riqueza y la prosperidad financiera de todos sus hijos. Usualmente la manera de lograr esto es pactando con Dios a través del dinero que damos. ¿Dios quiere que todos seamos ricos y millonarios? No, la palabra dice que tampoco le siento. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Bien. Claro, no, querido hermano. Pactando con Dios a través del dinero y que ese dinero siempre va a una pura persona. Es fácil decirlo. Pero a través de la y ellos hablan de la confesión positiva. No, que tú tienes que declararlo. Si no tienes dinero, decláralo. Di, Señor, bendíceme. ¿Y si el Señor no te quiere bendecir? Porque Dios no te puede bendecir. Y si Dios permite, como decían en la mañana, que Dios pases como Job, o sea, eres menos cristiano, eres menos hijo de Dios. Si Dios te quita el trabajo por algo, es menos Dios, deja de ser Dios. Yo les contaba que una vez a mí me robaron mi auto, el Señor me tuvo 2 años a pie. 2 años a pie, me robaron y nunca apareció ese auto. ¿Ustedes creen que soñaba, que lo encontraba? Lo dejé. Y a través, querido hermano, de entender que podemos recibir lo bueno del Señor como lo malo también, queridos hermanos. Si esta teología no tiene ningún sustento bíblico, ellos dicen, sé positivo, da esto, rinde esto, pacta con Dios. No, querido hermano, si Dios conoce tus necesidades, Jesús dio un estándar de vida, dijo que la ave tenía el nido, la zorra tiene guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse. Ese fue el estándar de vida de Jesús. Siempre ustedes filtren todo lo que dice el pastor, los hermanos, a través de las conductas y la vida de Cristo. Entonces, cuando se habla de que tú tienes que ser, es importante entender que tú vas a ser prosperado. Dios nos prospera y nos bendice, pero en su tiempo y como Él quiere, pues hermano. Si eso está dentro de la soberanía de Dios, no está en tu soberanía. ¿Y a veces hemos pasado las vacas flacas? Sí. A veces nos hemos dado nuestro gusto, también, pero Dios nunca nos ha dejado, querido. Y esa es la diferencia, que nosotros vivimos por fe y para fe. Y eso significa que a veces tenemos y a veces no tenemos, pues, querido hermano. Y no significa que tú hayas caído en pecado y que tengas algún problema. Es que Dios lo ha determinado para tu crecimiento y tu desarrollo. Entonces no escuchen a estas personas que dicen, no, tienes que pactar, tienes que hablar de confesiones positivas. Al único que tenemos que confesar a Jesucristo. Y a este crucificado, dice. Entonces, querido hermano, es importante reafirmar que el propósito de la salvación de Cristo no es que seamos prosperados financieramente, sino que es algo mucho más valioso, que tengamos reconciliación con Dios. Y que nuestro carácter sea formado al carácter de Cristo. Amén. Eso es todo. Usted tiene que entender que tiene que reconciliarse, reconciliación con Dios y seguir a Jesucristo e imitarlo. En el Evangelio de la Prosperidad se le dice al creyente que utilice a Dios, mientras que la verdad del cristianismo bíblico es justamente lo opuesto. Dios utiliza al creyente. ¿No es así? Dios te utiliza, Dios te bendice, pero queda en el ámbito de Dios, no en el tuyo. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a estos falsos profetas y todas esas tonteras que salen. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿Por qué? Por culpa de esto. Ya está pasando. Gente que dice, hoy yo no, mira, este pastor dice esto, este pastor dice la palabra de Dios, llevados por la avaricia. Mira qué interesante, avaricia. Lo nombra como en primer lugar. Inventarán mentiras ingeniosas. Pacta con Dios para apoderarse el dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Mira, esto lo dice Pedro ahí en la segunda carta. Qué fuerte esta palabra, ¿la habrán leído ellos?
Y Charles Spurgeon dijo algo que me gustó mucho, dice: creo que es anticristiano e impío para cualquier cristiano vivir con el objeto de acumular riquezas. Es inmoral, anticristiano, nosotros nos vamos por eso. Si tú heredaste cosas, gloria a Dios. Si te fue bien en los negocios, gloria al Señor. Pero no es tu fin. No sé si me entienden. Uno dice: pastor, o sea, los que tienen plata no se pueden convertir. Se convierte, sí, damos gloria a Dios porque Dios ha llegado a ese estrato. Pero no es el fin del cristiano. No es mi fin llegar a tener mucho dinero y prosperar. No es tu fin. Y si tú lo estás pensando así, has equivocado el camino. Entonces, queremos dar luz a la palabra del Señor. Dice el texto en Jesús y la enseñanza del diezmo. Fíjense que hay dos textos que yo quise poner en dos versiones, para que no digan que el pastor está... Está la versión, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Note esa palabrita, yo la subrayé, lo más importante, después lo vamos a ver. La justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús nunca estuvo en contra del diezmo. De hecho dice: usted le dio una mala interpretación, es lo que está pasando ahora. Le dice: oye, ustedes son tan hipócritas que diezman el eneldo, el comino. Dice: es importante la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario, dice, sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús no abolió el diezmo. No lo abolió. Ahora dice: que la versión... Bueno, puse primero la 1960 porque algunos son fanáticos de la 1960. ¿Ya? Algunos que han estado en España. Pero acá tengo otra versión. Puse una nomás que la embarré. Ya, yo se la voy a decir. Está la versión traducción del viviente, que dice así: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues si cuidan de dar el diezmo sobre lo más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Esta es la versión traducción del viviente, pero quise poner la 1960. Decía el Señor: es importante que hagan esto sin descuidar lo otro. O sea, Mateo está dedicado a las prácticas equivocadas. Mateo, el libro de Mateo, siempre está Jesús hablando y corrigiendo al pueblo, ¿ya? De los escribas y fariseos. El capítulo comienza aclarando que Jesús está enseñando a las multitudes y a sus discípulos. Esta palabra son para los seguidores de Jesús, no era para los fariseos. Él los nombra y dice: ustedes hacen esto, pero la palabra era para sus discípulos, era para el pueblo que le había seguido. Mateo ha captado bien la dinámica de un tipo de judaísmo que se está convirtiendo en religión del diezmo. Un diezmo que se mide y paga con una minuciosidad casi obsesiva, incluyendo el de las pequeñas plantas medicinales digestivas como la menta, el anís, el eneldo, hierbabuena. Y el camino insistiendo así en una ley que el principio no era ese. El principio no era que tú diezmaras la menta, o sea, llegó a tal punto que yo les dije que cuando Jesús vino, de los 10 mandamientos había más o menos 350 preceptos que habían inventado los escribas. Y uno de esos era este, que diezmaban todo, equivocadamente, insistiendo así en una ley que en principio tenía un sentido muy claro. ¿Cuál era la ley? Si lo vimos la semana pasada. ¿Cuál era la ley del diezmo? La sustentación de los levitas, los pobres en una pequeña sociedad agrícola. Los levitas, porque tenían que mantener el templo, ¿ya? Pero también había que cuidar a las viudas, ¿no es cierto?, hacer justicia. Esto en el tiempo de Jesús se corrompió a tal manera que ellos olvidaron el por qué se había hecho.
Pero Jesús, cuando le plantea esto, le dice a sus discípulos, es necesario que vuelvan a lo más importante sin descuidar lo otro. Lo que llama la atención aquí, que yo les decía que tengan en cuenta la palabra más importante, significa literalmente, viene de la palabra griega baritera, y que aparece en este pasaje y se traduce como más importante y significa literalmente más pesado, gravoso, difícil de soportar, presionando a una persona con fuerza opresiva. Ya dice, han olvidado lo más importante. O sea, cuando nosotros adquirimos compromiso con el Señor no es fácil, querido hermano. Es una decisión. Y esa decisión a veces cuesta porque uno dice, o me queda esto para el pan o para la benzina, o esto para dar al Señor. Y es una lucha. Cuando Jesús habla de que es importante, sabe que el cristiano va a pasar por momentos de presión. Y más encima, si este mundo te dice, oye, le voy a dar al pastor, si el pastor no trabaja un día a nadie. Así decía mi mamá. Cuando a mi mamá le decía, le voy a dar a ese sinvergüenza. Pues en ese tiempo no era pastor. En ese tiempo no era sinvergüenza. Entonces, querido hermano, tiene que ver con un acto de soportar que es algo difícil, pero que tienes que hacer, porque hoy día nosotros no vivimos bajo la ley, que era la obediencia a Dios, y ahora vivimos bajo la gracia. La pregunta es si ahora vivimos bajo la gracia, ¿es menor el estándar? ¿Tenemos que dar menos? ¿Tenemos que dar más? Queridos hermanos, vamos a ver que lo que Dios quiere en tu corazón. Entonces, una carga tan pesada hace que una persona sea incapaz de funcionar. Así es, en lugar de preocuparse por una fe viva, que es importante, que no está en el aire, que no es cuando yo quiera, cuando yo sienta, cuando desee. Es tomar una postura que yo practico desde que me convertí a Cristo. Por eso les decía, algunos pueden creer que, bueno, que en la ofrenda, que yo creo en el tiempo, querido hermano. Y lo he practicado y lo sigo practicando. Y he sentido que he sido prosperado, no he sido enriquecido. He sido prosperado por el Señor. Y eso es lo que es más rico. Dice la Biblia que Dios quiere que tú prosperes así como prospera tu alma. Entonces, queridos hermanos, debemos entender los conceptos y en qué lugar se movía Jesús. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos lo que era vivir bajo la gracia de Dios. Y por eso que, queridos hermanos, vemos que el diezmo y la iglesia. Cuando hablamos de dinero en la iglesia es un tema delicado y muy incómodo para muchos. De hecho, yo, siendo honesto, por años no quise hablar sobre el diezmo cuando fui pastor, pero encontré que si el Señor me decía que tenía que hablar de todo, voy a hablar de todo. Pero siempre buscando lo que Dios quiere para el cristiano, no lo que yo quiera, no la manipulación, no. Y fíjate que mucha gente tiene la idea que las iglesias existen para sacar el dinero a la gente, o que el dinero y los diezmos son para el pastor. Pero en las iglesias, con sana doctrina y obedientes a Dios, no sucede así. La Biblia misma nos advierte que habrán falsos maestros que harán lucro con las cosas de Dios, como leíamos en 2 de Pedro. Ellos les molesta que demos a la iglesia, pero no les molesta que le demos a Él. ¿No es cierto? El diezmo era dado en el Antiguo Testamento para sustentar a los levitas, al templo y para ayudar a los necesitados. Ninguna de esas cosas ha desaparecido hoy. Los pastores tienen que ser pagados. Eso un día lo podemos discutir, ¿no es cierto? Pero los pastores tienen que ser pagados. La iglesia genera muchos gastos. El hacer ministerios conlleva gastos. El abrir obras, las necesidades continúan. Y tenemos que avanzar. Queremos abrir obras nosotros. Pero si ustedes no entienden que como iglesia tenemos que dar, si ustedes ven la historia de la alianza, cómo nació esta iglesia, fue porque hay gente que quiso dar a la obra. Hay gente que aquí la construcción la hicieron hermanos gratis. Es cosa que ustedes pregunten, oye, ¿cómo se hizo esto? Hay hermanos que dieron su tiempo. Ya la iglesia tiene gastos. De manera que las razones para diezmar no han desaparecido. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 1 Corintios 9:13. Dice también en la Reina Valera: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar
del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El diezmo es importante expresión de fe, querido hermano. Dice, así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, no que se enriquezcan del Evangelio, que vivan. Sabemos, querido hermano, cuando uno es llamado al pastorado y los que sientan los jóvenes o alguien tenga un llamado al pastorado, quiero decirte que no lo aceptes. No lo hagas por ningún motivo, a menos que tenga el llamado. Y cuando hay un llamado, una vez un profesor del seminario dijo, mira, el que está pensando que aquí usted va a ganar plata y todo, eligió mal. Déjelo hasta aquí nomás. Porque cuando nosotros hablamos del llamado pastoral, misionero y todo, no tenemos el concepto de enriquecerse. Y dice, pero pastor, pero hay pastores que se han enriquecido. Sí, pero ellos van a tener que dar cuenta delante del Señor. Porque el llamado al ministerio pastoral, misionero, no es enriquecerse. Así que si usted, querido hermano, yo a los jóvenes, algunos quiere ser pastor y quiere tener más, estudie primero una profesión y después vaya al seminario. Porque si no, le enseñaron mal. Porque ser pastor no es para hacerse rico. El diezmo es importante, es una expresión importante de fe, es una manera de revelar o de verificar la realidad de nuestra profesión. El pastor, ¿quién le cancela al pastor? Son ustedes, queridos hermanos. Yo llevo 21 años de pastorado y de estos 21 años, 19 o 20 los viví trabajando fuera de la iglesia. Y yo pensé que la pega ahora de pastor a tiempo completo iba a ser mejor. Pero me equivoqué. Muchas tareas. Pero querido hermano, nunca con mi esposa hemos aplicado un principio que nunca nos hemos movido para irnos a una iglesia por la parte económica. Nunca. Porque hemos creído en el Señor, que Él va a sustentar. Yo ahora todo lo que tengo, mi autito, mi casita, no lo tuve gracias al ministerio. Lo tuve gracias a mi trabajo, que fue secular, ¿no es cierto? Ahí pude comprar mi casa, mi auto, mi Lamborghini. Fue gracias a ese trabajo. Y hoy día tengo que vivir bajo el ministerio y tengo que ser realista. Y hay pastores que de pronto no le alcanzan. ¿Ya? La iglesia tiene que proveer, pero no para que el pastor se enriquezca, querido hermano. Ahora dice, oye, lo mejor para mi pastor. La Biblia no dice eso. Si tú quieres darle algo a tu pastor, hazlo con amor, pero mira, querido hermano, aquí hay hermanos que a mí me han regalado con amor tantas cosas. Me han regalado huevitos, me han regalado polera, me han regalado cosas que uno dice, oye, pero a un pancito, una vez me han regalado pancito y yo agradecido, querido hermano, porque eso es pura gracia, ¿no? Porque en mi trabajo nunca me regalaron eso. Pero también tengo que tener claro que cuando uno tiene el llamado pastoral, este mes estamos celebrando el llamado vocacional o ministerial. Motivar a la iglesia que salgan. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un déficit de pastores. Pero también la responsabilidad de la iglesia porque hemos enseñado mal. Hemos enseñado que el pastor tiene que vivir una vida mucho mejor que la de sus miembros, que el siervo no puede pasar hambre, el siervo no puede hacer nada. El siervo puede pasar hambre y todo y puede tener necesidad, querido hermano. Los extremos son malos. En la alianza hace unos 40, 50 años atrás habían pastores que se morían de hambre. Y la iglesia no sustentaba porque decían, bueno, el siervo del Señor. Y yo tuve que pastorear a una hermana, hija de pastor, que no quería nada con la iglesia porque decía, mire pastor, mi papá iba a visitar gente y yo no tenía ni para, andaba a pie pelado, decía. Pero él fascinado yendo a la radio, ir acá, y nosotros no teníamos qué comer. Eso está malo. Cuando nosotros hablamos de mayordomía cristiana, que lo estoy enseñando a las mujeres, hablamos de una centralidad. Hablamos que ni para uno ni para el otro. Tenemos que siempre estar en el centro. Pero también, queridos, estos pastores que se han enriquecido, que no quieren viajar con la chuma y tienen su avión privado, o tienen su Lamborghini, aunque en su país están muertos de hambre. Querido hermano, es algo que el pastor no ha entendido. ¿Sí? El pastor no es más que la oveja, querido hermano. No es más. ¿Por qué, querido hermano? Porque nosotros no estamos
viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia. ¿Y qué significa vivir bajo la gracia, querido hermano? La palabra gracia, queridos hermanos, tal como se usa en el lenguaje cristiano, designa los múltiples aspectos diferentes pero entrelazados de la realidad nueva y salvadora que proviene de Dios y en Jesucristo, en el Espíritu que impregna la humanidad, la historia y toda la creación, actuando y transformándonos desde dentro, ofreciendo un futuro nuevo. Esto lo dijo un teólogo que quiso hacer un resumen de quiero que vivir bajo la gracia. Y me gustó mucho, decía, tal como se usa en el lenguaje cristiano, designa las múltiples aspectos diferentes, pero entrelazados de la realidad nueva y salvadora proveniente de Dios. Y dice, por y en Jesucristo, en el Espíritu que impregna la humanidad, la historia y toda la creación, actuando y transformándolo desde adentro y ofreciéndole un nuevo futuro. Qué interesante, querido hermano. La palabra gracia, traducida en el Nuevo Testamento, viene de la palabra griega charis, gracia, y viene de la raíz char, que significa brillar. Nosotros tenemos que brillar en todo aspecto. Chará significa gozo, alegría, regocijo, contento, placer, gusto. Y eso tiene que ver con el reino de Dios. No hagan nada por obligación o porque está en la ley, usted está en la gracia de Dios. Y hágalo contento, y si da algo al Señor, délo con alegría. Y si no puede dar, bueno, lo va a dar cuando pueda. Pero den con alegría. La palabra griega charis, como les dije, tiene que ver con brillar. Pero la concordancia Strong la define como gentileza, beneficio, favor, don. Buena voluntad, agradecimiento o gracia. Sobre todo se utiliza para referirse a una bondad o favor concedido a alguien que no lo merece. La gracia de Dios tiene que ver con un desprenderse. Jesús se desprendió. Dios, ¿y nosotros vamos a ser menos? Si la gente que de pronto, querido hermano, yo he escuchado y he tenido algunos que rebatir cuando hablan si el diezmo no es bíblico o no es bíblico, ¿saben? Lo hablan desde su propia miseria, porque son así. Sin embargo, la gracia dice que es transformadora, liberadora, que se usa en agradecimiento, que es un favor, es algo bello que tú das, es algo que lo das con alegría, con favor, con bondad. Mira la palabra bondad. Con bondad, con medida que tú no vas con Dios, sabes, pero hazlo con alegría. El vivir bajo la gracia significa que todo lo que nosotros recibimos no lo merecíamos. Entonces cuando el Señor le bendice con un trabajo, no te lo merecías. O te bendice con las finanzas, no te lo merecías. Pero Dios en su gracia proveyó. ¿Y tú crees que tú tienes que responderle en menos cantidad? Fíjense que me llama la atención que hay otro término para gracia. Y es la palabra para gracia es clemente. La palabra en hebreo, si alguien se llama clemente, significa gracia. ¿Ya? Y tiene relación con la raíz canum, no canuto, canum, que se relaciona con el sustantivo hebreo ken, que significa deleite, favor, encanto o belleza. Las personas con cualidades sabias, elocuentes, con alegría, con hermosura, en esa relación contigo y con Dios. Por eso decía, hermanos, que no tiene que ver con la cantidad. No tiene que ver con la cantidad. Pero lo que tú propusiste, dalo con alegría, que nada oprima esa situación. Diezma, yo les contaba en la semana pasada que cuando hicimos la clase de bautismo en la otra iglesia, yo a cada uno le entregué un sobre diezmo. Y un hermano del directorio, el diácono mayor, siempre son los diáconos mayores, no sé quién era, decía, pero pastor, ¿cómo le vamos a entregar un diezmo, un sobre diezmo si ellos apenas le dan la mesada? Diezmalo. Si no tiene que ver con la cantidad, tiene que tener la obediencia. Entonces cuando hablamos de Cain también se puede usar, querido hermano, se percibe así con los traductores una palabra como suplicar o implorar.
Y también, querido hermano, tiene un acto de agradecer. Quien también se puede usar para comunicar un acto de generosidad. Mira qué interesante que la palabra quien de gracia es un acto de generosidad. O sea, algo, no es un acto bonito, bueno, es un acto generoso. ¿Ya? En todo, ya sea en el dinero, lo que tiene, un acto generoso delante del Señor. ¿Ya? En este caso, los receptos generalmente se le merecen así, percibe así que los traductores usan la palabra suplicar o implorar como un acto generoso delante del Señor. Un acto generoso. Como cristiano, por eso que cuando de pronto alguien habla de su egoísmo, pero la palabra del Señor es un acto generoso en todo el ámbito de la teología, es transversal que es generosidad. No teníamos por qué, querido hermano, nosotros que tuviéramos una persona que nos redimiera, Jesucristo. Dios mandó a su Hijo. Todos los actos son de generosidad, querido hermano. Y cuando hablamos de algo generoso es algo que excede la norma. ¿Entiendes? Y es algo libre que tú das como tú propusiste en tu corazón. Querido hermano, como pastor siempre me he cuidado de eso. Siempre me he cuidado de enseñar más que pegar palos. Es decir, querido hermano, si tú no quieres diezmar, no lo hagas. No te lo voy a imponer. Pero quiero decirte que algo se está perdiendo en tu vida. Bueno que tú puedas ofrecer al Señor. No tiene que ver con la manipulación. Querido hermano, cuando yo, desde que me convertí a Cristo, recibí este sobrecito. Este es más bonito, yo tenía uno, en el tiempo mío era como un sobre de esos de carta, pero era color café porque era el más barato. Y le pegaban, lo mandaban a imprimir. Y siempre teníamos este texto que siempre lo ponemos, Malaquías 3:10, y dice diezmo y ofrenda. Pero saben, querido hermano, cuando de acá está por día, tiene un código, porque somos las folletetas muy ordenaditas, ¿ya? Fíjate que a mí cuando me dieron este sobre, querido hermano, yo entendí por obediencia. Y con mi esposa siempre hemos dado el mismo. La diferencia es que ahora yo tengo que hacer una transferencia, no lo doy a la Iglesia Nacional, pero yo siempre, y mi esposa siempre pide un sobre, porque ella también diezma de lo que yo le doy, porque ella dice, yo quiero diezmar. Y ella diezma. Ahora, querido hermano, si tú no diezmas, ¿estás en pecado? No. No estás en pecado, querido hermano. ¿Estás en una falta? No. Porque es algo de la gracia de Dios. Y la Biblia dice que cada uno, como propuso en su corazón, como propuso, pero hágalo con alegría, con gozo, porque estamos en la gracia. Hablamos de la palabra charis, gracia de Dios, de la palabra clemente, un acto generoso, de Cain, que es un acto de generosidad. Hágalo, es una relación entre usted y Dios. Yo le puedo decir, yo desde que aplico este principio, el Señor nunca nos ha faltado, querido hermano. ¿Hemos pasado chicheses? Mucho. Cuando recién estaba trabajando en correo, yo empecé, para que ustedes sepan, yo no fui jefe toda mi vida en correo, yo empecé como cartero. Y el sueldo era muy malo. Malo. Pero saben, querido hermano, que yo tuve esa lucha de no diezmar, fíjate, pero empezamos a aplicar este principio con mi esposa y nunca nos falló. Vivimos lo que significaba que mi esposa me decía, está a punto de acabarse el gas. ¿Les pasó eso? Está a punto de acabarse el gas y no tengo plata. Y el gas duraba hasta cuando me pagaba. No tengo. Oye, di todo, una vez yo le conté eso, que veníamos de la iglesia y el Señor me habló que tenía que dar todo lo que tenía, eran 10 lucas. En ese tiempo 10 lucas era harto. Y yo las di y de pronto venía pensando, pucha, no debería haberlas dado. Y venía bien atribulado porque sabía que no tenía ni un peso más y de pronto son esas cosas que tenemos que vivir por fe. De pronto no sé si fue Dios, no sé, evidentemente fue Dios. Veníamos en la noche caminando con nuestro hijo en brazos y cuando de pronto miro a una copa de un árbol y había algo ahí. Llegué y lo tomé.
lo eché al bolsillo, no lo miré ni nada. Me fui para la casa, vivía en un departamento en serio. Cuando llego a la casa lo veo y adivinen qué es lo que era. 10.000 pesos. Pruébenme en esto. Si querido hermano, el diezmo también es un acto de fe. ¿En qué sentido? De que Dios se va a mover, que no, tu vida no la planifiques solamente en base a lo que te alcanza y no te alcanza. Cuando a mí me cancela Julietita, lo primero que hago, aparto mi diezmo para el Señor. Y soy riguroso en eso. Creo que soy unos pocos pastores que entregan el diezmo antes que termine el mes. Pero ahí estoy, rigurosa. Y he vivido estrecheces, evidentemente. Pero no voy a cambiar, querido hermano. No voy a cambiar ese aspecto en mi vida. Porque sé que más es lo que he recibido del Señor que lo que me ha quitado. Como cristianos, querido hermano, sabemos que somos salvos por la gracia de Dios. Pero la gracia no es un regalo de una sola vez. Después viene nuestra salvación, el Señor nos continúa dando una bendición tras otra. Vive bajo esa bendición. Como te digo, hermano, no vas a escuchar nunca de parte mía una condenación si tú lo diezmas. Pero yo creo que seas prosperado. Como yo lo fui, querido hermano. Yo miro atrás y he sido prosperado. No enriquecido, pero he sido prosperado, querido hermano. Dios me ha bendecido de una forma que ha sido maravillosa. Esa es la llave. Por eso que cuando uno se enseña mal, dice, oh, el diezmo con temor porque tú eres cristiano. No, querido hermano, esto es algo entre tú y Dios, que evidentemente bendice a la iglesia. Nosotros quisiéramos tener, como decía adelante, queremos hacer proyectos, queremos trabajar y queremos ayudar a ministerio. A veces podemos ayudar a ministerio, ¿no es cierto? Porque tiene gasto en la iglesia y de pronto los ministerios van con un pañuelo a llorar. Y dicen, nos mandan cartas, ¿no es cierto? Y dicen, necesitamos. Y saben, querido hermano, que siempre estamos para ayudar a los ministerios. Porque esa es una premisa de que la iglesia se tiene que desarrollar. Pero, querido hermano, usted hágalo con liberalidad, hágalo con amor, hágalo entendiendo que estamos bajo las gracias del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios, Juan 1:17, Dios habla hoy. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Amén. El amor y la verdad, hágalo por amor. Mire, hermano, si usted me dice, pastor, no me voy a hacer caso, yo no voy a diezmar, no diezme. Pero algo falta en tu vida, algo que Dios te revele el principio de dar, porque estamos en la gracia del Señor. ¿Me entienden? Hay algunos creativos que de pronto oran y ungen con harina para que no les falte nada. El otro día vi un video que no sé si reír o llorar, pero vino un pastor y ungió con harina, por hermano. Querido hermano, yo creo que seas prosperado, pero que Dios te bendiga. Y si te hace pasar de pronto por prueba, no va a dejar de ser tu Dios. Porque saben, querido hermano, al final del día, el diezmo es un tema de generosidad. ¿Ya? En Gálatas 6, 9 y 10, traducción del lenguaje actual, dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Lo que hablaba antes, hay hermanos que por años han practicado esto y de pronto dicen, bueno, tu bendición está hasta cuando tú lo entregas al alfolí o lo entregas a nuestra tesorera de ahí para allá, los que administran eso, Dios mío, los que lo han administrado mal, tenga Dios misericordia. Tenga misericordia esos pastores que se han enriquecido tomando todos los diezmos. Tenga misericordia. Y en serio lo digo de corazón, porque va a ser terrible cuando el Señor venga. Queridos hermanos, el Espíritu Santo que vive en ti y en mí nos forma para ser personas generosas. Con la gracia, la generosidad viene a ser una cualidad de nuestro corazón, espíritu y acción. La generosidad es el fruto del Espíritu, un producto de nuestro desarrollo espiritual y nuestro crecimiento en su gracia.
Por eso yo quiero que usted dé para que crezca y para que, si tiene esa lucha, vamos a ayudarte, pero da esa lucha. Y queremos que crezca en el Señor. Fíjense ustedes que Gilbert Berger dijo que la actitud que una persona tiene hacia la generosidad es uno de los indicadores más confiables de la salud espiritual. Gilbert Berger fue un pastor bautista, creo. Que la actitud que una persona tiene hacia la generosidad es uno de los indicadores más confiables de la salud espiritual. Por eso cuando hay gente que se pone a hablar y dice, yo no creo en el diezmo, fíjense en su actitud. Siempre es una actitud egoísta. No están viviendo bajo la gracia del Señor. No están viviendo. Por eso, querido hermano, que el Proverbios 11, 24, 25, Dios ha hablado y dice, hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prospera, el que da también recibe. ¿Quién lo dijo esto? Salomón, que fue un hombre que tuvo muchas posesiones. Fue un rey que fue muy prosperado, y él decía que hay gente que desprendida que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en pobreza. Si ese es el asunto, ser tacaños, querido hermano. Mira el concepto de Judas, mira el concepto cuando torció su corazón. Dijo, podríamos vender esto y habérselo dado a los pobres. ¿Se acuerdan o no? Démosle a los pobres. ¿Por qué va a estar ungiendo al Señor Jesucristo? Como si él estuviera preocupado de los pobres. Nunca estuvo preocupado de los pobres. Si no dice el texto que él sustraía de la riqueza, del dinero recolectado para comida y todo, del grupo de los 12 apóstoles. Nunca se preocupó. Fue un hombre egoísta. Y de hecho lo marcó cuando vendió a Jesús por las 30 piezas de plata. O sea, no fue una persona generosa ante el Señor. Entonces ahí veamos cómo la gente hoy día quiere trastocar la verdad. El uso generoso de las posesiones es un tema clave en el Nuevo Testamento y es una característica prominente, escuchen esto, de los discípulos de Jesús, cristianos maduros. Estamos en la gracia y tenemos que ser generosos. También generosos para ayudar, hermanos. También generosos para... Yo sé, hermanos, que algunos lo hacen. Gloria a Dios porque han entendido. Pero quiero que todos entiendan, aún desde nuestros pequeños, lo que significa dar al Señor. De lo que es vivir bajo la gracia del Señor. Si no es un tema de dinero, querido hermano. Pues yo le decía, usted a sus niños cuando le dé la mesa, pásenle un sobre diezmo. Y va a ver que su hijo o su hija va a ser prosperada en las cosas del Señor. Porque estamos en la gracia. Entonces el dar generosamente es una acción que fluye en forma natural de los corazones que han sido transformados por el Espíritu Santo. Lutero habló de la necesidad de 2 conversiones, decía Lutero. La del corazón y la del bolsillo. Lutero decía, hay 2 conversiones. La del corazón, pero la del bolsillo. Dar en generosidad, querido hermano. Yo sé que ustedes tienen muchas experiencias de esto, de cómo Dios ha provisto en la necesidad, o cómo ustedes han dado a Dios y Dios de una u otra manera les recompensa. Eso, querido hermano, es vivir por fe. Lo demás es pura cizaña, truanería de la gente que quiere hablar sobre el diezmo, sobre una acción de pactar con va a ser millonario. No, hermano, a veces te va a tocar, como decía un buen chileno, bailar con la fea. Te va a tocar a veces sufrir necesidades, pero Dios nunca ha dejado de ser tu Dios. Nunca, querido hermano, desde venir de una familia donde pasé hambre. Yo pasé hambre, querido hermano. Quizás los niños ahora no entienden, pero yo pasé hambre. Y la sensación de acostarse con hambre es terrible. Pero saben, querido hermano, cuando practiqué este principio, si bien he pasado momentos difíciles, nunca he pasado hambre. Dios de una u otra manera ha provisto. Y eso es vivir por fe, querido hermano. Así que da como propusiste en tu corazón, pero darlo con alegría, con acción de gracia.
Por eso que la Biblia, termino con estas palabras cuando el apóstol Pablo habla y tenemos que hacerlo. Dice, en Nueva Traducción Viviente dice, examínense para saber si su fe es genuina. Examinémonos. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de fe genuina. Examinémonos, querido hermano. Y si hay egoísmo, sácalo. Yo no te estoy diciendo que de aquí a mañana empiece a dar. Cuando Dios trate en tu vida, empieza a practicar esto. Pero si hay egoísmo en tu vida, te lo digo honestamente, yo quiero que seas prosperado, sácalo de tu corazón. Sácalo. Porque quiero que crezca en la gracia del Señor. Y si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero voy a estar orando para que también esto es parte de la vida, de la vivencia cristiana, para que Dios obre en tu corazón. No sé qué les digan, querido hermano, no me interesa. La única que sabe es la Julieta. No, nunca he visto un diezmo, no me interesa cuánto diezman. Porque uno podría decir, entonces el pastor tiene privilegio con los que diezman más. Nunca me he movido en eso, querido hermano. Pero hoy día, a través de estos 2 sermones, quise darles claridad en cuanto al servicio del Señor. En 1 Corintios 3:10, Dios habla hoy, dice, yo fui el maestro albañil, dice el apóstol Pablo, el cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos. Y otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construir. ¿Qué estás construyendo delante del Señor? Dice Pablo, yo puse el fundamento, pero veamos qué estamos construyendo, qué estamos haciendo, querido hermano, y no tiene que ver, querido hermano, por favor, con la cantidad, no tiene que ver con que un acto de la ley, tú estás bajo la gracia, y nadie te va a decir nada. Aunque nuestro reglamento dice que uno para elegir un cargo tiene que ser diezmador, ahí ya tenemos un conflicto, ¿no es cierto? Que las personas que lideran tienen que diezmar porque nosotros los líderes tenemos que ser ejemplos, y que eso es sano, ¿ya? Todo líder que sirve en la iglesia tiene que diezmar. Eso lo dice la ley de la alianza, ¿ya? Pero, querido hermano, tiene que ver con un concepto de que si yo estoy sirviendo tengo que ser ejemplo a los demás, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero así todo, si no lo quieres hacer, no lo hagas, querido hermano. Yo no te voy a oponer resistencia, pero quiero que crezca la gracia del Señor. Yo sé que va a tener una lucha. Empieza, querido hermano, porque estamos en la gracia, no estamos en la ley. Y el Señor quiere que tú practiques esto. Se ha manoseado tanto este tema, querido hermano, que los pastores no lo quieren tocar, claro, porque no le dan la perspectiva de la palabra del Señor. Pero, querido hermano, como ministro de Cristo, no le he pedido al Señor que Él obre en mi vida y que toque todos los temas que Él me tenga que decir. Y no lo hacemos por necesidad, querido hermano, en el sentido de que, si bien es cierto, tenemos una finanza sólida, no nos sobra, o sea, nos sobra poquito, que yo podría decir esto en una iglesia pobre o alguien que lo da, pero tiene que ver, querido hermano, con la bendición. Nunca te olvides que es con la bendición de Dios. Eso es porque estamos bajo la gracia, ¿ya? Y lo demás lo podemos compartir, conversar en un foro, cuando estemos en las fiestas patrias. Algunos me dicen, pastor, yo tengo una duda sobre este tema, lo conversamos, pero tiene que ver con esto. Y, querido hermano, el Señor me habló que tocar este tema precisamente por gente que hace mal uso de lo que es el dar al Señor, y que quise ser lo más bíblico posible en cuanto a esto. Y como les digo, no me motiva el hecho que tú tengas que dar para que tengas derecho a voz y voto o para que seas encargado de algún ministerio. Hazlo porque es algo que el Señor te va a prosperar tu vida, no sé cómo. A mi vida lo hizo, de vivir en un lugar con muchas carencias. El Señor bendijo mi vida y la sigue bendiciendo. Y de pronto, querido hermano, estoy que llego al final tirando el chicle y de pronto aparece algo que de pronto recibo. Me acuerdo que una vez estaba muy, muy escaso en mis vacaciones, y se me estaba ganando el dinero, y de pronto mi cuñado me dice, ¿tú tienes algo en la AFP, alguna cuenta voluntaria? Y yo tenía uno, no me había dado cuenta.
y la saqué y pude seguir con mis vacaciones. Aún en eso yo veo la mano de Dios. Una vez un cartero me dijo, oiga jefe, me dijo, usted sabe que una vez que empiece a pagar el préstamo, yo tenía un préstamo consumo, usted puede terminar los seguros y ellos tienen que devolverle una plata. Yo le dije, no tengo idea. Fui, me devolvieron en ese tiempo 800.000 pesos. No tenía, ya, gracias al Señor. Dios es bueno. Y tenemos que vivir por fe, querido hermano. Eso es vivir por fe. Vivir por fe no es que tú tengas todo tu mundo arreglado, esto para allá, esto para acá. Es que a veces el Señor te va a demandar y dale, pero dale con alegría, no con tristeza. Ya, querido hermano, que Dios les bendiga. Vamos a alabar al Señor porque lo tenemos que hacer con alegría, ¿no es cierto? Pónganse en pie.